Y para terminar, la serie de placas E son de nuevo matrices de 3×3 y son las que tienen un mayor grado de complejidad. En primer lugar, nos encontramos con esta, en el que si nos fijamos, el primer paso de cada fila solapado con el segundo paso de cada fila nos da como resultado el tercer paso de cada fila. Es decir, si yo cojo esta primera figura, la pongo encima de esta otra, me da como resultado esta. Lo mismo con la segunda fila, si yo cojo esta primera figura, la pongo encima de esta, me da como resultado esta. Con lo cual ahora, en la tercera fila lo mismo. Si cojo esta figura y la pongo sobre esta, el resultado que me da es el de la respuesta número 7. En este otro tenemos lo mismo, la primera figura puesta encima de la segunda da como resultado la tercera. Aquí lo mismo, primera figura puesta encima de la segunda da como resultado la tercera. Con lo cual, primera figura puesta encima de la segunda da como resultado, en este caso, la respuesta número 6. De nuevo se repite lo mismo, primera figura puesta encima de la segunda da como resultado la tercera, primera figura puesta encima de la segunda da como resultado la tercera, y en la tercera fila, primera figura puesta encima de la segunda da como resultado esta, que en este caso pues es la de la respuesta número 8. Aquí tenemos ya otro funcionamiento diferente. Si nos fijamos, el primer paso de cada figura es el resultado del segundo y de la tercera unidos, pero no solapados, sino pegados entre sí, como si tuvieran un imán entre ellos que los atrajese. Entonces, si pusiéramos un imán aquí y uniésemos estos dos de aquí, daría como resultado el primero. En la segunda, lo mismo, este cuadrado con este rectángulo con líneas horizontales de relleno, es el resultado de estas dos otras figuras pegadas. Y aquí lo mismo, tenemos este rectángulo, con lo cual, ¿qué falta para completarlo como segunda pieza de esta primera figura? Pues el cuadrado de la respuesta número 2. Bien, esta ya funciona de una forma algo diferente y es algo complicadillo de ver, puede ser algo complicadillo. Si nos fijamos, en este caso tenemos que prestar atención al comportamiento de cada fragmento. Me explico. Si nos fijamos aquí en la primera fila, vemos que en el primer paso aparecen unos puntos, ¿verdad? En el segundo no aparecen unos puntos. Con lo cual, en el tercero, si nos fijamos, sí aparecen esos puntos, ¿vale? El comportamiento de los puntos, por lo tanto, es que si en el primero aparecen y en el segundo no, en el tercero aparecerán. Si nos fijamos, eso se cumple en la segunda fila. En el primer paso aparecen los puntos, en el segundo no aparecen y en el tercero vuelven a aparecer. Vale, pues esto tenemos que hacerlo, si hacemos este análisis, pues bueno, detectaremos un comportamiento en cada una de las piezas de cada figura, que por lo general lo que hacen es repetirse dos veces en cada fila, ¿vale? Los puntos se repiten dos veces aquí, en la primera fila, en la segunda lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a fijarnos en este otro, en la tercera fila, que es la que nos interesa, ¿vale? Vemos que está formada por una cruz interna y una especie de trébol de 4 hojas externo, ¿vale? Entonces, el trébol de 4 hojas aparece ya dos veces, ¿vale? Como ocurre en la primera fila, si nos fijamos, aparece en el primer paso y aparece en el segundo, con lo cual en el tercero no aparece, ¿vale? Si respetamos esa regla en la tercera fila, en el primero aparece, en el segundo aparece, pues en el tercero no aparecerá. ¿Y qué pasa con la cruz? Pasa que en el primero aparece y en el segundo no. Con lo cual aquí, si en cada fila se repiten las mismas piezas dos veces en total, a lo largo de toda la fila, aquí le tocaría aparecer. Y si nos fijamos en la primera fila, pasaría otro tanto de lo mismo. En el primer paso hay una cruz, en el segundo no, y en el tercero sí la hay otra vez, ¿vale? Con lo cual, si tenemos todo eso en cuenta, el resultado de la tercera fila de esta matriz sería sencillamente una cruz, es decir, la respuesta número 1. Aquí tenemos algo similar, lo que pasa es que es más sencillo de ver. Si nos fijamos, el paso de en medio es el resultado del primero y el tercero puestos el uno encima del otro, ¿vale? Es decir, aquí tenemos ignorando los puntos, ¿vale? Los puntos vamos a ignorarlos porque aparecen en todas, ¿de acuerdo? Y en todas las opciones de respuesta. Con lo cual, un punto en el centro siempre va a haber. Ignoremos el punto y fijemos en las otras partes. Si nos fijamos, aquí tenemos un cuadrado y aquí tenemos una cruz, que si los solapamos nos da como resultado la figura de en medio. Vale, aquí tenemos un cuadrado con una cruz y aquí tenemos con una cruz de multiplicar, una X, y aquí tenemos un círculo con una cruz de sumar. Si los solapamos da como resultado la figura de en medio. Pues aquí otro tanto lo mismo, aquí tenemos una cruz
de multiplicar, y aquí tenemos esa misma cruz de multiplicar con un círculo. Eso quiere decir que la figura que correspondería al hueco de esta matriz, es decir, el tercero de la tercera fila, sería un solo círculo, obviamente con un punto en medio, como el de la respuesta número 5. En este otro caso tenemos algo bastante similar al análisis que habíamos hecho hace dos matrices. Cada figura está formada por una serie de piezas, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí está formada por 4 puntos y un círculo, son 2 piezas, y tenemos que observar el comportamiento de cada una de ellas. Si nos fijamos, los puntos, por ejemplo, si aparecen en el primer paso de la fila y en el segundo de la fila, en el tercero no aparecen. Fijémonos que en este caso ya no nos sirve decir, vale, pues aparecen 2 veces en total en cada fila, porque en la segunda fila, si nos fijamos, los puntos solo aparecen una vez, ¿vale? Con lo cual tenemos que observar cuál es el comportamiento de cada una de esas piezas. ¿Cuáles piezas nos interesan? Bueno, pues nos interesan en realidad las que aparecen en la tercera fila, ¿vale? Es decir, una cruz de sumar, una cruz de multiplicar, los 4 puntos y el cuadrado. Vamos a fijarnos en cómo se comportan. Los puntos ya lo hemos visto, si aparecen en el primero y en el segundo, en el tercero no aparecen, con lo cual con eso ya descartamos la 1, la 3, la 4, la 7 y la 5, ¿vale? Porque en este tercer paso no pueden estar esos puntos. Vamos a fijarnos qué pasa con las cruces. La cruz de sumar, que aparece en la segunda fila, si nos fijamos, está aquí, está en el primer paso y está en el segundo, ¿vale? Como pasa en la tercera fila. Y vemos que en el tercero también está, con lo cual, obviamente, si en el primero y en el segundo está, en el tercero también, en la tercera fila pasará lo mismo. Está en el primer paso, está en el segundo, con lo cual en el tercero estará. Bien, tenemos que tiene una cruz de sumar. Vamos a fijarnos en la cruz de multiplicar. Vemos que, si volvemos a la segunda fila, vemos que aquí está la cruz de multiplicar en el primer paso, en el segundo también, pero en el tercero no. Es decir, si está en el primero y en el segundo, en el tercero ya no está. Fijémonos que en la tercera fila pasa lo mismo. En el primero está, en el segundo está, con lo cual, respetando esa regla que acabamos de descubrir, en el tercero no estará. Bien, tenemos entonces, de momento, solo una cruz de sumar. ¿Qué nos queda? Nos queda el cuadrado de fuera, que si nos fijamos solo aparece en la primera fila, ¿vale? En el primer paso de la primera fila no está, en el segundo sí y en el tercero sí. Es decir, si solo aparece en el segundo, estará en el tercero. Y es lo que pasa en la tercera fila, en el primero no está, en el segundo sí, con lo cual en el tercero estará. Entonces, si mezclamos la cruz que teníamos antes de sumar más este cuadrado, nos dará como resultado la respuesta número 2. Bien, en este otro caso que tenemos una serie de figuras. Es una matriz que de nuevo funciona por filas, y lo que tenemos que fijarnos es que las líneas que no comparte el primer paso y el segundo paso aparecen en el tercero. Me explico. Fijémonos en esta línea vertical izquierda, ¿vale? Del borde izquierdo. Aparece en el primer paso y aparece en el segundo, con lo cual lo tienen en común el primero y el segundo, en el tercero no aparece, ¿vale? En cambio, esta otra línea de aquí, la inferior, ¿vale? La horizontal inferior, aparece en el primero y no aparece en el segundo, con lo cual no lo tienen en común, así que sí aparece en el tercero. Es decir, viene siendo lo mismo, es otra forma de análisis sería, bueno, pues en cada fila, cada línea que aparece, se repite un total de 2 veces, ¿vale? Es exactamente lo mismo, se puede analizar de cualquiera de las dos formas. Con lo cual, lo que tendríamos aquí, si analizáis todas las líneas de la primera y la segunda fila, vais a ver que se cumple, ¿vale? Con lo cual, aquí en este caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos que solo se repite la línea diagonal, ¿vale? En la tercera fila. La línea diagonal que pasa por el centro. Las otras 4 solo aparecen una vez en el primer paso, y las horizontales aparecen una vez cada una en el segundo paso. Con lo cual, el resultado sería el de la respuesta número 4. Bien. En este caso tenemos una matriz bastante peculiar que está formada, cada paso está formado por 2 piezas. La superior, en este caso una cruz de sumar, y la inferior, en este caso un triángulo. Tenemos que hacer un análisis de la primera fila y de la segunda fila para ver cómo se comporta cada una de esas piezas en la tercera fila. Vale, vamos por la primera, la superior. Vemos que en primer lugar tenemos una cruz de sumar en el primer paso y en el segundo paso una especie de asterisco. Si se repite ese patrón, es decir, una cruz de sumar en el primero y un asterisco en la segunda, en el tercero tiene que haber una cruz de sumar, ¿vale? Es lo mismo que pasa en el tercero. Primero tenemos una cruz de sumar y luego un asterisco, con lo cual en el tercero tendrá que haber una cruz de sumar. Dicho de otra forma, la respuesta correcta de momento puede ser la 1, la 3 o la 4. Las otras quedan descartadas.
Fijémonos ahora en la parte inferior. Si nos fijamos, aquí tenemos un cuadrado rotado y un círculo, ¿vale? Fijémonos en la segunda fila. Tenemos un cuadrado rotado en el primer paso, un círculo en el segundo y, por lo tanto, en el tercero tenemos un círculo. Es decir, se repetirá el mismo patrón en la tercera fila. Si en el primer paso tenemos un cuadrado rotado y en el segundo un círculo, en el tercero volveremos a tener un círculo. Con lo cual, de las tres que teníamos, la 1, la 3 y la 4, la correcta es la que aparece en la figura número 1. Aquí en este caso tenemos una especie de sobre, ¿vale? Con sus bordes pues o plegados o desplegados, ¿no? Abombados o sin abombar. Fijémonos que en el primer paso está abombado el superior y en el segundo también. Y en el tercero se queda abombado el superior, es decir, los bordes que están abombados en el primer paso y en el segundo de cada fila se quedan abombados en el tercero, ¿vale? Si nos fijamos en este caso, en el del primer paso de la primera fila, tenemos aquí el borde izquierdo abombado, aquí solo tenemos el derecho, no el izquierdo, con lo cual no aparece ninguno de los dos. En la segunda fila se repite lo mismo, el que se repite en el primer paso y en el segundo es el inferior. En este caso, ¿qué tenemos? Pues que no se repite ninguno. En la tercera fila tenemos primero solo el izquierdo y luego solo el derecho. No se repite ninguno, con lo cual, pues en el resultado no quedará ningún borde abombado. Es decir, tendríamos que seleccionar la respuesta número 6. En este otro caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos algo similar. Tenemos en cada fila tenemos 3 pasos, como siempre, y vemos que los pasos, o sea, las líneas que tienen en común el primer paso y el segundo paso son los que aparecen en el tercer paso, ¿vale? Fijémonos que, por ejemplo, esta línea horizontal superior está presente en el primero y está presente en el segundo, con lo cual se queda presente en el tercero. Sin embargo, este triángulo de aquí a la izquierda solo aparece en el primero, ¿vale? En el segundo no está, con lo cual en el tercero no aparece. De nuevo lo mismo, si analizamos todas las líneas de la primera fila y de la segunda fila, vemos que las que se repiten en el paso primero y en el paso segundo se quedan en el tercero. Con lo cual tenemos que preguntarnos, ¿qué líneas se repiten en la tercera fila, en el primer paso y en el segundo? Pues solo las diagonales, las que forman la cruz de multiplicar. Así que el resultado correcto será el de la respuesta número 3. Y para terminar esta serie de placas, esta es la última, tenemos una especie de figuras algo raras que esta matriz es más sencilla de lo que parece porque si nos fijamos, esta especie de nudos, ¿vale? Aparecen por la parte exterior de la figura o por la parte interior, ¿de acuerdo? Entonces si nos fijamos, aquí hay 3 por la parte exterior, en el primer paso de la primera fila hay 3 nudos al exterior y 4 al interior. Esto es como una especie de resta, ¿vale? Es decir, 4 por dentro menos 3 por fuera, ¿qué queda? Queda 1 por dentro. 4 menos 3 es 1 y la mayor parte están por la parte interior, con lo cual se queda 1 por la parte interior. En este otro caso, otro tanto de lo mismo, ¿vale? Tenemos 2 por fuera en el primer paso y 1 por fuera en el segundo. En este caso solo quedaría sumar, ¿vale? Sumamos y nos quedaría en total 3 por la parte exterior. Vale, pues entonces, si seguimos esa misma regla, aquí tenemos en la tercera fila, primer paso, 5 por la parte exterior y 3 por la parte interior. 5 menos 3, que son 2, ¿vale? ¿Y dónde hay mayoría? Por la parte exterior, con lo cual tenemos que buscar entre las opciones de respuesta uno que tenga 2 en la parte exterior y el único que existe es el de la respuesta número 5. Y así, bueno, veis por aquí que efectivamente hemos seleccionado 60 de 60 correctas, nos da un percentil del 95%, ¿de acuerdo? Es decir, este test, aunque seleccionemos todo, no nos va a dar el 100%, nos va a decir como máximo tienes un 95% para calcular nuestro percentil exacto, necesitaríamos recurrir a otros test, ¿vale? Este test pues nos dice que si alcanzamos un 95%, pues nuestro coeficiente intelectual está por encima del 95% de la población, ¿vale? Como vemos aquí es muy superior al término medio y bueno, el grupo pues es una tipología de grupos que hay. Bien, pues aquí lo tenéis, esta es la forma de resolver el test de Raven y bueno, con esto espero que hayáis aprendido unas cuantas pautas de razonamiento lógico deductivo para aplicar a otros test. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!